Bueno, es un libro que es aúna, por un lado, todo lo que es mi obra gráfica y una parte teórica. Es decir, hay un resumen de la obra gráfica y por otro lado hay un texto que se refiere al arte como espejo o representación o reflejo de la realidad y el arte como martillo o como instrumento para actuar sobre la sociedad. Entonces, también es una manera de ver el arte como comunicación o el arte como expresión, en el sentido de que pretendemos que sea ser entendidos por la gente, es decir, lo que es algo comunicativo, como puede ser también el periodismo, evidentemente, y a la vez expresivo, como puede ser el arte. Es decir, que uno hace las cosas que realmente uno siente dentro y hay que sacarlas fuera y mostrarlas a los demás. Yo creo que todos tenemos que seguir con ese afán de jugar y de jugar de la manera más seria posible y de transmitir y de intentar realmente implicar y llegar a tener la complicidad de los demás. Entonces yo creo que eso es la vida, por lo menos la vida en la parte en la que se nos permite una cierta lúdica, ¿no? Que no es exclusivamente trabajo. Entonces es un trabajo, vamos a decir, divertido. Es un juego hecho a placer y es un juego, digamos, preparado con tiempo y disfrutado. Cuando uno realmente hace cocina lenta y con cariño y conociendo y eligiendo bien los ingredientes, pues es que, y es mínimamente sensato, pues realmente queda muy bien. Yo creo que todo en la vida, sin duda alguna, tienes una parte teórica de preparación, de cálculo, pero después te mueves mucho por impulsos y por lo espontáneo. A mí El espejo y el martillo me gustó mucho. De repente dije, me parece que es muy bonito el título, que es muy expresivo y simplemente acaba uno diciendo, pues mira, lo hice porque sí. Pues yo creo que las cosas hay que recibirlas de una manera lo más espontánea y lo más fresca posible en la vida. Y después, pues bueno, si te gusta hurgar, hay a veces que también desentrañas demasiado una serie de intrigas y de misterios que tienen también las cosas, ¿no? Y de poesía. Si te metes en cualquier verso que te guste o en cualquier música que te guste, pues te pasa lo que hay la paradoja del ciempiés que decían, que era un ciempiés que bailaba muy bien y de repente un crítico le dijo, me fascina el baile que hace, pero no sé por qué siempre que utiliza la pata número 73, inmediatamente la 72 tiene un pequeño temblor. ¿Por qué lo hace? Y el ciempiés se quedó tan absolutamente boquiabierto que fue incapaz de seguir bailando nunca. Que es la capacidad que tenemos de observar el ridículo y transmitirlo. Digo la segunda parte de transmitirlo, porque yo creo que todos vemos cosas ridículas, incluidos a nosotros mismos, pero el problema es después hacerlo evidente a los demás. Y entonces para eso necesitas un ingenio que se llama humor. Es la manera de expresarse por medio de imágenes. O sea, puede ser fotográfico, puede ser cinematográfico o puede ser simplemente gráfico a base de realizar impresiones o de realizar a mano en las cosas y comunicarse con los demás de esa forma. Yo creo que esta vida no es larga, pero sí es ancha. Que por cierto decía un rector de aquí de la Universidad de Alcalá, Manuel Gala, y esa frase es importante. Entonces somos anchos, es decir, que abordamos muchas cosas al día. Yo soy docente y a la vez soy artista gráfico. No quiero renunciar a ninguna de las dos cosas porque las dos cosas me divierten. También tengo otras cosas, me gusta la cocina, me gusta el cine, me gusta el fútbol, me gusta, o sea, otras cosas. O sea que sí, es cuestión de rebuscar en lo que realmente uno hace y busca. Por ejemplo, la educación es algo que he disfrutado y no es una frase, porque yo he tenido fases malas en educación, y después he encontrado a lo largo de la vida que realmente donde me encontraba bien era en una clase. Una cosa que me sorprendió a mí mismo, porque yo no lo sabía. Quiero decir que esto no es una frase, es de repente estar con un trabajo enorme por muchísimos lados y de repente llegar a tu clase y decir, pero si a mí esto es lo que me gusta, y me lo paso bien. Y por otro lado, pues claro, el trabajo gráfico me entusiasma, pero es un trabajo muy solitario.
es un trabajo muy solitario y lo que pasa es que, claro, planteas toda una serie de expectativas en tu dibujo que las estás volcando en saber cómo va a reaccionar la gente. Y eso también es una enorme satisfacción, pero es una satisfacción, digamos, a largo plazo, es diferente. Pero son cosas que no renunciaría a ninguna de ellas. De hecho, estoy jubilado, pero sigo dando talleres, ahora online, pero sigo dando talleres y disfruto con ellos, sí. Por ejemplo, en México, en una presentación, encontrarme con unos españoles que habían ido allá, pero yo no tenía ni idea de que estuvieran allá y entonces estaban en la presentación y fue una enorme alegría. Por ejemplo, también contaba una anécdota, pero esto fue con una alumna que me hizo mucha gracia hace tiempo, porque estaba haciendo algo relativo a la Navidad, a la Navidad, vamos a decir, cristiana, entonces me trajo la estrella de David puesta en un pesebre. Entonces dije, hombre, la estrella de David es algo que no pertenece al cristianismo, entonces le estuve explicando lo que era el judaísmo y después le expliqué la complejidad que tenía determinados símbolos y que es muy diferente de poner una virgen de una determinada manera a otra. ¿Por qué había tantas vírgenes realmente? Que si la de Guadalupe, que si la del Pilar, en fin, todas estas cosas. Y ella, un poco boquiabierta, se me quedó mirando y dice, ay, pues yo no sabía que usted fuera cura. Y me dejó realmente muy sorprendido porque yo de cura no tengo absolutamente nada, Evidentemente no tiene nada que ver lo que se hacía antes, a nivel técnico, por supuesto, tecnológico, no tiene nada que ver. Nosotros trabajábamos con lo que se dice con lápiz, con Rotring, en todo caso. Trabajábamos con unos determinados tamaños. Hoy en día todo eso ha desaparecido y aparte de eso, socialmente, la sociedad española ha hecho un cambio radical que me parece sorprendente que la gente no sea mínimamente consciente de lo que hemos cambiado para bien. Evidentemente con dificultades y con cosas naturalmente mejorables, porque siempre todo es mejorable. Pero el tema de la mujer es un tema importantísimo y el tema de la mujer era una sociedad absolutamente patriarcal y androcéntrica totalmente, y ahora es muy diferente. Es uno de los problemas que hay con todo lo de la violencia de género, sí, que la gente no se da cuenta, pero no solo las mujeres, sino los hombres. Y todos, en ese sentido, ha habido una evolución positiva, pero todavía queda mucho recorrido que hacer. Entonces, siempre digo que soy de la generación pre-tecnológica, o sea, no solamente con un pre, porque realmente estábamos pues muy atrasados. Yo vengo de una sociedad incluso de un pueblo y de una zona donde incluso no había electricidad en un determinado momento, en determinadas épocas. Todo esto ha cambiado radicalmente. La llegada de Internet nos ha hecho ponernos las pilas, desde luego en el terreno del mundo de la comunicación y del mundo de la educación, no digamos ahora con la pandemia. Son todas estas crisis que evidentemente nos tienen que hacer crecer porque tenemos que sobrevivir, lo cual quiere decir que tenemos que adaptarnos, lo cual quiere decir que tenemos que evolucionar. Está en Amazon y en la web de terranatio.com. Entonces ahí se puede adquirir y naturalmente pues estaré encantado de que puedan disfrutar realmente de un libro que está hecho yo creo que se ve con mucho cariño.